videoconferencia va a ser, eso, gracias, Bri, que nos ayuda siempre a grabar, que nuestra videoconferencia, nuestra primera videoconferencia del módulo 4 va a ser el miércoles 1 de diciembre desde las 5:30 hasta las 19 horas, con los cambios de horario que ustedes ya conocen para los distintos países. Todo esto ya les vamos a compartir nuevamente en el chat y ahí vamos a estar pendientes también, pero bueno, les aprovechamos para ya comentarles estas novedades. Entonces, bueno, recordar que tenemos desde el siguiente sábado hasta el 11, hasta el sábado 11 tenemos talleres seguidos. Van a ser, no se preocupen que no van a ser exposiciones nada más, sino que va a ser muy interactivo, práctico, con mucha reflexión de parte de ustedes también, pero vamos a tener todos esos sábados para encontrarnos, juntarnos y conocernos más. Y nuevamente el día lunes arrancamos con el módulo 4. 3 semanas de módulo 4, con eso cerramos el año y empezamos el módulo 5 el siguiente año, si todo va bien. Bueno, si tuvieran alguna pregunta, novedad o comentario, nos lo hacen llegar por favor a través del chat. Vamos a estar pendientes. Cris, una cosita, el chat está deshabilitado. Por lo menos a mí acá no lo puedo diligenciar. Ya lo activo. Ya, ahora sí, ya. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, gracias Gaby. Bueno, entonces, sin más, agradecer mucho su puntualidad, su participación. También agradecerle a Alex que nos acompaña por segunda vez. Gracias, Alex, por tu tiempo, tu disposición. Te escuchamos, quedamos aquí pendientes para acompañarte en la hora y media que nos queda. Bien, muchas gracias, Cris. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Como quedamos en la videoconferencia anterior, pues la idea ya es hoy día sí, no va a ser tan práctica como la de la semana anterior, sino vamos a ir revisando como algunos elementos teóricos. Revisé todos estos días el foro de preguntas, pero veo que no han consignado preguntas, entonces espero que si tienen alguna, pues más bien aprovechemos el espacio ahora y las puedan hacer. Yo he tratado de hacer como una síntesis de los puntos como más relevantes del módulo, más que nada como para guiar las dudas que ustedes pudieron haber tenido en cada punto, ¿ya? Entonces, siéntanse libres de interrumpirme, de preguntar, de lo que necesiten a medida que yo voy haciendo la presentación, ¿ok? Bueno, entonces este módulo se llama Labor Voluntaria y Ética del Cuidado. Y justamente, digamos que la intención de este módulo, como ustedes vieron, es como plantear algunos elementos que son fundamentales para pensar el aspecto humano del cuidado, pero de nuestro personal, es decir, de los voluntarios, ya no tanto enfocados a la acción hacia afuera, sino a la acción hacia adentro. Y hemos tomado, digamos, para darle forma a este curso, o como eje central, digamos, de este módulo, lo que se llama la ética de cuidado. La ética de cuidado como un paradigma de pensamiento que va a contrastar con, digamos, todo esta dinámica, ¿no es cierto?, que está basada más bien en el desarrollo individual, en la acumulación de capital, en la alta productividad, ¿no es cierto? Entonces, esta es una forma de pensar el mundo, de pensar las relaciones humanas, digamos, diferente, ¿no? Y más bien basada en el cuidado y en el reconocimiento de la diversidad. Entonces, vamos a empezar un poco entendiendo, yo puse esta explicación en el módulo, pero bueno, aquí en video cortito, pues de pronto es mucho más, ¿cómo se dice? Pues mucho más interesante, más rápido, ¿no? La explicación. Entonces, les voy a compartir un video donde se explica un poco de dónde surge esta ética del cuidado, ¿no? Esta idea de la ética del cuidado surge a raíz de una autora feminista que se llama Carol Gilligan, y ella fue alumna de Kohlberg. Kohlberg es, bueno, para si hay algún psicólogo por ahí, es el que creó
el esquema del desarrollo moral, ¿no? Entonces él planteaba, a partir de unas observaciones que él hizo, pues que los seres humanos tenemos un desarrollo de nuestra concepción sobre la moral y la justicia a lo largo de nuestra vida que se va consolidando cuando entramos a la adolescencia. Sin embargo, Gilligan se dio cuenta que la mayoría de los sujetos que Colbert investigó eran varones. Y entonces ella se preguntó, bueno, ¿y será que las mujeres piensan lo mismo? Y decidió emprender una investigación con mujeres. Y los resultados que obtuvo fueron distintos. Y a partir de esto, como vamos a ver en el video, pues ella plantea esta lógica de la ética del cuidado que, digamos, se ha ido ya desarrollando y profundizando y se ha convertido de alguna manera en un paradigma alternativo, como les decía, a esta lógica individualista y de la acumulación que tiene pues el sistema capitalista, para pensar más bien en una ética cuyo sentido es el bienestar de la colectividad, ¿ya? Entonces, vamos a ver el video durante un momento y luego lo comentamos un poco, ¿ok? ¿Sí se escucha? No, Alex. No, el éxito. Lawrence Goldberg era un psicólogo educativo que investigó en torno a la educación. Ahí mejoró, pero álzale el volumen. No sé cómo compartir mi sonido. Cuando al momento de compartir la pantalla, Ajá, en la parte inferior hay dos opciones que dice compartir sonido. ya, Ahí actívale ya, y de ahí ya le dale vi. play. Ajá. Ahorita. Y A dale ver, otra vez play. déjame ver. Ahí, compartir sonido. A ver. Ahí. Excelente, ahí está. Lawrence Goldberg era un psicólogo educativo que investigó en torno a la educación y la moral. Comenzó su trabajo recogiendo material basado en preguntar a las personas sobre deberes morales y a clasificar sus respuestas. Así llegó a describir 6 etapas de desarrollo moral. 1, aquel en el cual se cree que lo correcto es la obediencia. 2, el intercambio instrumental individual. 3, el de los intereses, relaciones y conformidad con la reciprocidad humana. 4, etapas del cumplimiento social y de mantenimiento de la conciencia. 5, se acatan derechos primarios y el contrato social o de utilidad. Y 6, la adquisición de principios éticos universales. Esta teoría la bautizó como ética de la justicia. Goldberg observó que las niñas de 11 años solo alcanzaban la etapa 3, mientras que los varones a esa edad llegaban a 4 o 5. Estos datos fueron interpretados por su parte como una forma de flaqueza moral de la mujer. Carol Gilligan fue discípula de Goldberg en la Universidad de Harvard y estaba muy familiarizada con sus investigaciones. Sin dudar de la importancia de la exposición sobre el desarrollo moral que hacía su maestro, observó en estas algunas deficiencias. Goldberg realizó sus investigaciones solo sobre sujetos del sexo masculino. Usaba dilemas morales hipotéticos que podrían estar sesgados en su planteamiento y provocar desviaciones en las respuestas de los sujetos. Las mujeres, según Gilligan, nos preocupamos por los demás. Tenemos mayor capacidad emocional, somos más sensibles y priorizamos las responsabilidades por encima del cumplimiento abstracto de deberes y el ejercicio de derechos. Ante estas deficiencias, Gilligan realizó un nuevo estudio en el cual los sujetos eran mujeres y los dilemas que se proponían eran cuestiones reales. El resultado fue el descubrimiento de un modelo ético diferente al propugnado por Goldberg. Si este propugnaba como modelo de desarrollo moral una ética de la justicia, en los estudios de Gilligan salió a la luz la ética del cuidado. Aunque formalmente los 3 niveles de desarrollo que propone Gilligan se estructuran sobre la dinámica de los de Goldberg, su contenido es muy diferente. Esto tiene que ver con las diferencias básicas entre las éticas. Ambas defienden la igualdad, pero la ética de la justicia pone el acento
en la imparcialidad y la universalidad, lo que elimina las diferencias, mientras que la del cuidado pone el acento en el respeto a la diversidad y en la satisfacción de las necesidades del otro. Los individuos de la ética de la justicia son formalmente iguales, han de ser tratados de modo igualitario. Los de la ética del cuidado son diferentes e irreductibles y no deben ser dañados. Desde este punto de vista se entenderá la diferente orientación que la ética del cuidado de Gilligan da al desarrollo moral. En un primer nivel hay una atención al yo para asegurar la supervivencia. En un segundo nivel, conexión entre el yo y los otros por medio del concepto de responsabilidad. Y en un tercer nivel, inclusión del yo y de los otros en la responsabilidad del cuidado. La ética del cuidado cuestiona las bases de la sociedad capitalista, en las que el intercambio es de valores idénticos. Tanto me das, tanto te doy. Si se aplica la responsabilidad, el intercambio es exacto, depende de lo que cada uno necesite. La corresponsabilidad ha de existir entre hombres y mujeres y en todos los ámbitos: la familia, la amistad, el amor, la política y las relaciones sociales. El feminismo defiende la ética del cuidado, pero no solo para las mujeres. La ética del cuidado debe ser universal. Muy bien. Bueno, no sé si quieren compartir sus impresiones o comentarios acerca de este cortito video que hemos visto. ¿No? ¿Algún comentario? Bueno, vamos avanzando entonces. Entonces, como hemos visto, la idea de la ética de cuidado es una, digamos, implica un cambio de paradigma respecto a aquello que vamos a considerar central en las relaciones entre los seres humanos y con nuestro entorno, ¿ya? La ética del cuidado se basa centralmente en una percepción sistémica de la realidad. ¿Qué quiere decir sistémica? Donde yo soy consciente de que estoy interrelacionado, estoy interconectado con los otros, por lo tanto somos interdependientes y a la vez somos interdependientes con la naturaleza también. De tal manera que lo que yo le hago a otro, de tal manera que lo que yo le hago a mi entorno, a la naturaleza, eventualmente por esta conexión me termina afectando. Por lo tanto, el cuidado de mí mismo es el cuidado del otro y el cuidado del otro es el cuidado de mí mismo. Fíjense cómo esta visión transforma totalmente la lógica individualista en la que estamos sumidos, ¿no? Donde mi cuidado y el cuidado de los míos va a ser una prioridad y bueno, el cuidado de los otros pasa a ser un tema secundario, ¿no? O mi bienestar económico o mi productividad o la acumulación que yo pueda alcanzar. Y en este sentido, esta noción de la ética del cuidado le ha ido dando forma a otras estrategias o a otras formas de pensar que se centran en esta idea del pensamiento sistémico, ¿no? Del pensamiento colectivo, de esta conciencia de que estamos interconectados, de que nos influimos mutuamente y que por lo tanto el cuidado, como dice esta cita de Leonardo Boff, es más que un acto, es decir, es una actitud, dice él. Por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo. Representa una actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilización y de compromiso afectivo con el otro. La ética del cuidado, en estos términos, lo que quiere decir es que ya no estamos hablando del cuidado como un acto puntual en el que yo cuido de alguien o de algo o tomo una acción puntual de cuidado,
sino del cuidado como la forma en que yo valoro el mundo y la forma en la que yo pienso todas las situaciones de mi vida, ¿ya? Para ponerles un ejemplo, yo puedo decir, ok, yo estoy en sintonía con la crisis climática planetaria y entonces yo dedico 1 o 2 o 3 horas de mi semana para reunir los materiales reciclables que yo he acumulado. Voy, los dejo en el basurero o en el depósito de materiales reciclables y me siento contento porque he hecho un acto de cuidado. La actitud de cuidado en este sentido, más bien, tendría que ver con cómo yo desde un inicio pienso en cómo cada una de mis acciones implica, cómo cada una de las acciones implica, por ejemplo, el generar basura, ¿no? Y entonces, en vez de pensar que luego en un acto de cuidado puedo reciclar, más bien en el día completo yo estoy todo el tiempo alerta de cómo yo con lo que hago puedo impactar en generar más basura, sea esta reciclable o no, o cómo yo puedo impactar a través de lo que estoy haciendo o de las decisiones que estoy tomando en el entorno, ¿sí? Pues fíjense que hay una diferencia fundamental entre hacer un acto de cuidado y entre tener una actitud, hacer que el cuidado sea el principal filtro o el principal criterio con el que yo miro el mundo, me relaciono y tomo decisiones, ¿sí? Entonces, este cambio de paradigma, ¿no es cierto?, no solo va a permitir que nosotros tengamos, por ejemplo, ya hablando más adelante de la gestión del voluntario, no solo tengamos como unos elementos concretos para cuidar a nuestros voluntarios, sino que pensemos la totalidad de nuestro proyecto desde este filtro, desde este lente, ¿no? Y decir, ok, ¿cómo este proyecto cuida a todos, a los que están adentro participando, a los que están afuera como destinatarios, al entorno, a la comunidad, a la sociedad, porque estamos interdependientemente conectados. ¿Ok? Bueno, con este antecedente, pues un poco contarles que podemos pensar que hay algunas dimensiones en este elemento actitudinal del cuidado que yo les he propuesto que evaluemos dentro de este curso. ¿Ok? Por un lado, vamos a tener unos principios que, digamos, ya tienen que ver directamente con lo que es el trabajo voluntario y que tienen que ver con la integridad, la no discriminación y la acción sin daño. Por otro lado, pues como soy psicóloga y como me parece súper importante y no se toma mucho en cuenta, el pensar en particular el tema del cuidado ligado al cuidado de la salud mental como un eje transversal y no como una actividad puntual, de nuevo. No es que hago una actividad para la salud mental, sino que pienso todo mi proyecto en términos de cómo cuido a mi equipo. Y finalmente, los elementos del autocuidado, que son en realidad la base fundamental de la prevención y del cuidado como tal. El primer agente del cuidado somos nosotros mismos, ¿no? Tanto de nuestro cuidado de salud mental, de salud física, de autocuidado profesional, somos nosotros mismos. Somos la base más amplia de agentes del cuidado, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros podamos utilizar como estos tres elementos, los principios, la idea de la salud mental como un eje y el autocuidado para poder darle forma ya concreta a estrategias con las que nosotros podemos efectivamente cuidar de nuestro equipo, pero también cuidar del proyecto, cuidar del entorno y cuidar de los destinatarios. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Todo esto está como mucho más detallado en las lecturas, pero un poco quería poner como el antecedente para poder entrar ya a la parte de las estrategias que, digamos, va a ser el punto fuerte de la videoconferencia de hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo que no quedó claro hasta aquí, pues con mucho gusto, este es el momento para responderles. Sí, César. Haga.
¿sí? No te escuchamos, César. Como que sí prendiste tu micro, pero no te escuchamos igual. Ahora Ah, perfecto, ahora sí. ya mejor. Bueno, buenas tardes, Alexandra, compañeros, compañeras. Algo que me causó algo de curiosidad de la lectura fue que yo pensaba en que cuidar, yo lo tomaba como un verbo, ¿no? El verbo cuidar. Y sin embargo, en la lectura, todo el tiempo se me hizo esto de el cuidado como un sustantivo, ¿no? Más como, ya no tanto como acción, sino como algo más, ¿no? Esa es la primera como idea que me surgió de la primera parte de la lectura. Y sería interesante conversar también sobre los dilemas morales, ¿no? Yo recuerdo uno de los dilemas éticos que mencionaba Colbert, que era justamente esto de si tienes que robar medicina para un familiar enfermo, lo haces o no lo haces, ¿no? Era uno de los dilemas, y habían otros, ¿no? Entonces recuerdo que los hombres decían no porque robar estaba mal, ¿no? Entonces eso hacía que los hombres sean más éticos, mientras que las mujeres decían no, sí hay que robar ese medicamento, ¿no? Entonces, habían otros. Entonces me parecería interesante también esa profundización, pero bueno, ya lo dejo ahí. No se le escucha, tiene el micrófono cerrado. Son mis audífonos, no sé qué pasa. Decía que también había otra persona, creo que era Francisco, que también levantó la mano para reunir las dos preguntas y contestar ambas. Gracias, buenas tardes. Bueno, lo mío más que una pregunta es como conectar que la expresión cuidado junto con la ética del cuidado, que es una actitud, lo que al verlo, al percibirlo como una actitud, yo pienso que el cuidado es de esas expresiones poderosas a las cuales nosotros nos identifica en el momento en que abordamos ser voluntarios y que tenemos voluntarios que están a nuestro cuidado. Y simplemente lo conecto con la cosmovisión indígena. Ellos, su razón de ser, están para cuidar el planeta. Entonces, era solamente ese aporte. Muchísimas gracias, Francisco, un aporte muy importante. Bueno, respondiéndole al compañero que hizo la primera pregunta, justamente esa es una de las diferencias que hay entre la ética del cuidado y la ética de la justicia de Colbert, ¿no? Que los dilemas morales, en el caso de Colbert, aparecen porque hay una norma única determinada, digamos, desde una instancia, por así decirlo, superior, que justamente lo que producen es este dilema. Desde la lógica de la ética del cuidado, no tendría por qué haber dilemas porque justamente el foco de la decisión o el criterio principal para tomar una decisión no es respetar la ley, sino cuidar del otro. Entonces, cuando el eje es cuidar o no dañar al otro, entonces digamos que el cumplimiento de un elemento abstracto como es la ley queda en segundo plano. Con lo cual no estoy diciendo que la ética del cuidado va a subvertir la ley. De hecho, en su mayoría, la ley está hecha para cuidarnos. Pero también hay elementos que pueden no aportar al cuidado, que sí deben ser subvertidos o que sí pueden ser cuestionados y que entonces van produciendo cambios también, ¿no? Cambios en la sociedad, por ejemplo, con la reorganización de los códigos penales o con la promulgación de nuevas leyes o la modificación de otras, porque justamente la ley deja de ser un elemento perfecto, abstracto, que se debe cumplir como una regla y se vuelve algo relativo en función de que sirva al objetivo de cuidar de los otros.
Entonces, por esta razón, en la ética del cuidado, los dilemas más bien, digamos, no se dan en los mismos términos que en el caso de la ética de Colbert, sino que siempre el criterio de decisión va a ser en qué medida esto cuida del otro o no. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, vamos avanzando entonces. Les decía que este es como el esquema para pensar como los elementos del cuidado y me gustó esta observación acerca de que no se habla de cuidar como un acto puntual que yo hago, sino del cuidado como sustantivo, ¿no? O sea, justamente como un elemento que está presente en todas las actitudes. Ese es como el giro del paradigma que pretendemos hacer, ¿ya? Bueno. La idea, como les decía entonces, es poder concretar o tomar estos elementos para pensar algunas herramientas para el cuidado de los voluntarios en nuestra organización. Y entonces, la idea es justamente establecer como, no, yo no diría unos parámetros porque no es que hay un estándar, ni una ley, ni una calificación ISO, ni nada por el estilo acerca de cómo cuidamos a los voluntarios, pero sí ver como algunas áreas que van a ser centrales al momento de pensar cómo cuidamos a los voluntarios en nuestra organización. Y bueno, yo he agrupado estas áreas en 4 grandes grupos, que son los que vemos en la pantalla, que tienen que ver con la selección de las personas para el voluntariado y para las distintas tareas dentro de mi proyecto, la preparación del personal para su autocuidado, las actividades permanentes para el cuidado que ofrece la organización y las opciones individuales de cuidado. Entonces voy a ir explicando cada una de ellas. Como siempre, por favor, si necesitan, si desean, pueden interrumpir. ¿Ok? El primer punto, que es la selección, tiene que ver con un elemento que pues ya es muy común y no es desconocido en el ámbito en general laboral, ¿no? Como yo, y además hay muchísimas herramientas ya desarrolladas para esto y tienen que ver cómo yo, a través de la aplicación de ciertas herramientas, logro identificar los mejores perfiles o los perfiles más adecuados para la tarea que va a emprender mi empresa, por ejemplo. Este mismo principio se traslada al voluntariado pensando en términos no solo de que el voluntario funcione bien, digamos, o sea, de que sea capaz o que tenga un perfil que se ajuste adecuadamente a la tarea que queremos hacer, sino principalmente pensándolo desde la lógica del cuidado. Es decir, cómo yo en las tareas de voluntariado soy capaz de identificar a las personas que tienen los recursos personales, psicológicos suficientes para poder hacer esa tarea sin que esto implique un daño a su salud mental, un daño a su salud física, sin que implique un desafío a las situaciones de vida que está viviendo, ¿no? Este proceso de selección en relación al tema del voluntariado siempre se ha obviado, o por mucho tiempo se ha obviado, justamente porque parece contradictorio a la idea del voluntariado, ¿no? O sea, para hacer trabajo voluntario, pues solo tengo que tener la voluntad de hacerlo y ya. Justamente ese es el criterio de selección. Pero a medida de que las tareas o los proyectos de voluntariado se han ido profesionalizando y se han ido complejizando, encontramos que el tener a una persona que no está en condiciones de hacer una determinada tarea es peligroso para la persona, pero también para el proyecto y para las personas que están a su alrededor. Para esto les voy a poner un ejemplo de algo que pasó, digamos, de la vida real, cuando hubo el terremoto en el año 2016 aquí en el Ecuador. Y tiene que ver con, bueno, tengo 2 ejemplos, ¿no? Este terremoto lamentablemente dio muchos ejemplos de malas prácticas que, bueno, sirven para ejemplificar lo que no hay que hacer. En este caso, por ejemplo, por un lado, hubo una selección indiscriminada de voluntarios, ¿no?
como no teníamos ningún plan de contingencia respecto al tema de salud y peor el de salud mental, el Ministerio de Salud del Ecuador lo que hizo fue a través de la prensa un llamado a todo el personal de salud que quisiera ir voluntariamente a ayudar en la zona del desastre. No se exigía ningún requisito de experiencia previa, no se exigía ningún requisito de especialidad en tema de emergencias, nada. Y entonces lo que hicieron fue decir, vengan a tal hora a la puerta del ministerio con una mochila, con todo lo necesario para sobrevivir una semana. Yo vivo cerca del ministerio, entonces había una fila de gente con su mochila, se subieron a un bus, creo que ni siquiera verificaron que eran personal de salud y se fueron. Cuando este personal volvió a la semana, yo tuve la oportunidad de participar en el equipo que les recibía en el aeropuerto y hacíamos justamente unos ejercicios de contención. Y algo que pudimos encontrar es que a pesar de que este personal eran médicos y enfermeras, estaban profundamente afectados, algunos desbordados emocionalmente. Otras personas contaban que al llegar allá, pues el impacto del desastre y de la emergencia fue tal que no pudieron trabajar, que pasaron enfermos la mayor parte del tiempo y que se convirtieron en una carga para sus compañeros. Y claro, la razón está en que muchas de estas personas no tenían experiencia en emergencias, nunca habían trabajado en una emergencia, no tenían formación para las emergencias, la mayoría eran personas que trabajaban en consultorios de consulta externa. Y entonces esto nos llevó pues a esta gran pregunta de qué pasó con la selección, porque estas personas, a pesar de que eran médicos, de que eran enfermeras, de que eran psicólogos, el momento de tener que hacer una tarea que era curar heridas, no sé, tal vez levantar cadáveres, etcétera, se derrumbaron, ¿no? Y tiene que ver con que sus perfiles no eran apropiados para esa tarea. Entonces, este es un ejemplo de una mala práctica, ¿no? Decir, ok, voluntarios, pero no establecer un perfil para las especificidades de la tarea. El otro ejemplo, que en cambio es una buena práctica, se dio más bien a nivel de otra organización, una organización más pequeña, privada, digamos, que lo que hizo durante el terremoto fue entregar víveres, ¿no? Hacía la logística de recolectar como víveres y estos materiales de supervivencia y entregarlos pues en la zona del desastre. Y recuerdo, como era un equipo pequeño, justamente la idea, ¿no? Era que todos fueran en los vehículos de la organización a entregar. Y había una señora que me cayó súper bien porque ella decía, no, yo no me quiero ir. Para mí, yo soy muy buena con los números, yo soy muy buena con las tablas de Excel, yo soy muy buena con la logística. Mi aporte voluntario es quedarme aquí en la ciudad de Quito haciendo todo lo que ustedes necesitan para llegar bien, ¿no? Las matrices, las llamadas, los contactos, pero yo no quiero ir. Entonces me pareció súper interesante como ese gesto de entender que el voluntariado no es solo estar en el campo, no en medio de la acción, que es lo que todo el mundo quería hacer, sino a veces también otras tareas más silenciosas, pero para las que puede haber perfiles muy adecuados y que las personas que no pueden estar en el terreno, que tienen dificultades, por ejemplo, para manejar la empatía que sienten por el dolor, la angustia de las personas con las que se trabaja, pueden perfectamente hacer otro tipo de tareas. Entonces, estas dos experiencias pues me ayudaron a tener mucha más convicción de que la selección del voluntario, ¿no es cierto? Primero, para saber si está en condiciones de ser voluntario y segundo, para que su perfil pueda aprovecharse al máximo y pueda calzar adecuadamente con las tareas que se le proponen, es una tarea de cuidado, ¿no? Yo en el texto les propongo que, por ejemplo, un primer paso para hacer esto es poder elaborar perfiles de cargos o términos de referencia, ¿no? Donde más o menos establecemos en función de las tareas que los voluntarios van a cumplir, pues más o menos establecemos cuáles son las mínimas características en términos, por ejemplo, de edad, de experiencia, de habilidades físicas, de recursos emocionales que el voluntario debe tener para poder realizar su tarea con un máximo de cuidado a sí mismo y de cuidado a los destinatarios, ¿sí?
Entonces, respecto a esto, pues no hay mucho que inventarse. Nosotros podemos recurrir a toda la experiencia de los expertos en talento humano y lo único que hay que hacer es adaptarlo a la cuestión del voluntariado, ¿no? Pero en realidad ya existen un montón de mecanismos de evaluación, de selección, de elaboración de perfiles que nos pueden aportar en este aspecto. Bueno, preguntas, comentarios sobre este punto. Bueno, pasamos al siguiente punto. Una vez que ya hemos seleccionado a nuestros voluntarios y que los hemos ubicado en áreas donde sabemos que vamos a aprovechar su potencial, que se van a sentir capaces, que se van a sentir bien cuidados, que no van a encontrar desafíos que les superen, tenemos el segundo paso de preparación de cuidado para nuestros voluntarios y que es la preparación para el cuidado. Y aquí yo les propongo la capacitación como principal herramienta de preparación para el cuidado, aunque no la única, ¿sí? Y esta capacitación tiene que ir en dos vías. Por un lado, una capacitación para entender los principios y las expectativas básicas de la tarea que van a hacer y que puede tener muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, capacitarles en relación a la institución y sus valores, o al contexto, si es que son voluntarios que no vienen de ese contexto, o a las tareas concretamente que se van a hacer. Es decir, que el voluntario sepa lo que va a hacer, conozca el contexto donde lo va a hacer y tenga una idea clara de los valores institucionales a través de los cuales va a trabajar. Pero también a mí me gusta hablar mucho de la preparación para el cuidado, porque justamente, y este es un extra, digamos, algo que nosotros vemos, que lo habrán visto en ustedes mismos, que lo he visto yo, etcétera, es que en términos generales no pensamos en el cuidado como una tarea relevante. A lo mejor pensamos en algo súper concreto como, no sé, descansar el fin de semana o cosas así, pero tampoco lo pensamos como una tarea transversal para nuestras vidas. Y entonces es muy importante dentro del ámbito del voluntariado que nosotros también nos formemos, nos preparemos, tomemos conciencia, por un lado, de la importancia del cuidado y por otro lado, que sepamos a ciencia cierta cuáles son estrategias adecuadas y positivas para el cuidado, ¿sí? Entonces, en este punto, creo que es súper importante porque también aporta a generar conciencia, ¿no? En las personas acerca de por qué debemos cuidarnos, de qué pasa cuando nos descuidamos y los efectos que eso tiene a largo plazo. Entonces yo les diría que en este segundo momento hay estos dos vertientes, ¿no? Por un lado, formar al voluntario en las tareas y el contexto propio de lo que va a hacer y por otro lado, hacerle tomar conciencia de la importancia del cuidado y cómo concretamente puede cuidar de sí mismo. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Bueno. El tercer punto tiene que ver con las actividades permanentes. Y esto tiene que ya está enfocado concretamente a la organización como tal y qué estrategias ha puesto en marcha de manera permanente para cuidar de su personal, ¿ya? Este tema del cuidado del personal, como que en los últimos años se puso algo de moda y algo que se empezó a hacer muchísimo, porque de hecho, bueno, yo lo participé también, era como contratar profesionales para dar talleres a los equipos, ¿no es cierto? Y talleres de autocuidado o talleres de, no sé, de manejo del estrés o cosas así y ya. Y entonces las instituciones ponían en su checklist de pendientes actividad de cuidado del personal, listo. Y ya. Y se hacía un taller y el resto del año no se hablaba más del cuidado. Y justamente por eso hago yo el énfasis en que el cuidado debe ser una actitud y no una actividad puntual. Porque cuando pensamos en el cuidado como una actividad puntual, pues hacemos esto de decir, ok, está en mi lista de pendientes, contrato un tallerista, hacemos un taller, un encuentro, un fin de semana, la gente sale contenta, relajada y se acabó. Y no hablamos más del cuidado el resto del año.
Pero cuando lo pensamos como una actitud, yo estoy pensando todo el tiempo en cómo mi planificación, en cómo mis proyectos, en cómo la forma en que formamos a los voluntarios, en cómo la forma en que les seleccionamos, en cómo la forma en que les acompañamos, en cómo todo eso implica tareas enfocadas a cuidar de ellos y a cuidar de los destinatarios. ¿Ok? Y dentro de estas, por supuesto que habrá unas actividades específicas que son las que vamos a llamar actividades permanentes, que yo las hago según la necesidad. No sé, por ejemplo, el tener eventualmente grupos de reflexión o grupos de manejo del estrés, o tener a disposición del personal actividades físicas o hacer actividades de cohesión grupal, etcétera. Pero también en el pensar, por ejemplo, cómo si yo tengo que poner un voluntario en una zona que es inaccesible, ¿cómo lo hago de tal manera de que yo estoy cuidando del voluntario, ¿no? No sé, a lo mejor me estoy inventando, pensando en la realidad ecuatoriana, a lo mejor consigo un transporte para que pueda entrar y salir y no que tenga que salir en transporte público, que puede ser muy peligroso en esa zona. Tal vez, por ejemplo, decir, ok, hay ciertas actividades a las que no puede participar un voluntario extranjero que no hable el español, porque entender el lenguaje pues es fundamental. Y entonces, para cuidar a mis voluntarios, pues voy estableciendo como diferentes actividades en las que yo puedo incluirles. A lo mejor pensar, por ejemplo, que si tenemos personal que hace cosas como rescates, la formación permanente o el tener actividad física permanente son formas de autocuidado en relación a la tarea que están haciendo, ¿no? A lo mejor tener disponible un gimnasio, por ejemplo, porque pues es personal que necesita mantenerse activo físicamente para no lastimarse al momento de hacer un rescate. Todo esto, pues ustedes lo pueden saber y lo pueden desarrollar a partir del conocimiento profundo que ustedes tienen de sus actividades, ¿no? Entonces, este sería el campo de las actividades permanentes. ¿Ok? Denme un momentito, por favor, antes de entrar a las opciones individuales. Solo voy a ver a mi pequeña que está ya algo silenciosa. Listo, disculpen, pero cuando los chiquitos están en silencio, hay que irles a ver porque están haciendo travesuras. Ya. Finalmente, está el campo de las opciones individuales. Y esto también es como una idea un poco más original que yo les propongo, el de cómo yo puedo facilitar que los voluntarios accedan a opciones individuales de cuidado, por ejemplo, en términos de la salud, ¿no? Consultas médicas, consultas psicológicas, algún tipo de servicio para alguna necesidad particular. Y esto es pensado específicamente en el ámbito de los voluntarios internacionales, ¿no? Que generalmente, pues al no pertenecer al contexto, tienen muy poco conocimiento y pueden por eso tener muy poco acceso a opciones individuales de cuidado, ¿no? A lo mejor si trabajamos con voluntarios locales, pues obviamente ellos tienen establecidas sus redes de cuidado que facilitan un poco más el día a día, pero no quedan exentos de esto, ¿no? Entonces, esta idea de cómo nosotros también pensamos en la disponibilidad de opciones individuales, ¿no? Por ejemplo, a través de proveer un seguro de salud con acceso a estos servicios,
o tal vez de tener un convenio con una organización que provea estos servicios de forma gratuita o de bajo costo para nuestros voluntarios, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es cómo vamos introduciendo esta cultura del cuidado en nuestras organizaciones. Bueno, como les decía, pues la idea mía era un poco hacer hoy día un resumen así muy breve como de la segunda parte del módulo que tenía que ver más con este aspecto de concretar, ¿no? De pensar en medidas concretas a través de las cuales yo puedo poner en marcha esta lógica del cuidado a mis voluntarios. Así que, bueno, ahorita más bien abro el foro de las preguntas o de los comentarios para quien quiera, pues ya ir profundizando en este tema una vez que, pues he hecho la explicación. Así que el foro es todo de ustedes. Alex, tenemos una pregunta en el chat de Sebastián Vallas que nos dice, ¿cómo podemos hacer énfasis o cómo podemos politizar dentro de nuestras organizaciones el destinar tiempos, recursos, programas para hacer del cuidado algo permanente y sostenible? Desde mi actual espacio planteamos la igual relevancia e importancia de todas las actividades, tanto productivas como las de sostenibilidad de la vida, es decir, convivencia, bienestar, etc. A veces nos funciona, otras veces no tanto. Qué chévere, Sebas. Bueno, Sebas creo que fue mi estudiante también, así que me alegra que estés ahora en estas tareas, ¿no? A ver, es súper difícil porque generalmente a estos niveles directivos estamos todavía funcionando en la lógica del desarrollo individual, de la productividad, de la acumulación. Tal vez no de la acumulación de dinero, pero por ejemplo de la acumulación de prestigio o de la acumulación de otras cosas inmateriales. O estamos del otro lado, en el voluntariado no profesional, del que habrán hablado con Julio César, ¿no? De este voluntariado basado en la caridad, que en cambio es como el otro extremo, ¿no? No hay estructura, todo es caótico, no hay nada, etc. Y entonces realmente el único camino que es duro, requiere una constancia tenaz, pero es certero, es la formación de los cuadros directivos de mi organización. Al menos en mi experiencia, sí se puede lograr pequeñas, sí se puede ganar pequeñas batallas, digamos, desde el día a día, ¿no es cierto? Implementando como algunas cosas muy concretas, digamos, tener, qué sé yo, cosas que no intervienen con la lógica de la institución, a lo mejor como los procesos de selección o ciertas actividades de acompañamiento, pero en términos generales eso no genera profundísimos cambios. Realmente los cambios profundos aparecen cuando los que toman las decisiones se pueden formar y pueden tomar conciencia de este elemento y entonces dicen, es importante, porque además aumenta, eso es lo interesante, va a aumentar la productividad y la satisfacción de todo el equipo, porque el equipo va a estar contento, va a sentirse cuidado, va a sentirse acompañado, van a desertar mucho menos. Entonces les puede mostrar estos beneficios. Yo sé que en ciertos ámbitos es súper difícil como subir a esos niveles, pero se puede ir haciendo. Yo tengo una experiencia que fue así súper interesante, no tiene nada que ver con el voluntariado, sino que fue en una petrolera, o sea, ya otro ámbito, ¿no? Justamente que hicimos con unas compañeras una intervención porque ellos querían implementar los protocolos de prevención del acoso sexual. Y claro, ya hicimos las capacitaciones con los, ¿cómo se llama? Con los empleados, con los obreros, en los campos, etcétera. Y nosotros propusimos hacer una capacitación con los jefes, que bueno, a ese nivel es gente que, bueno, ustedes entienden, ¿no? Los ejecutivos más altos del mundo, que nos dieron 30 minutos de su valiosísimo tiempo y en esos 30 minutos estaban, claro, todos conectados a su celular, haciendo sus cosas súper importantes.
Y fue un reto tenaz porque nos tuvimos que inventar una actividad súper llamativa para que les conmoviera. Y entonces hicimos unos roleplays, por ejemplo. Y sí fue súper raro porque eran ellos como muy formales y así, ¿no? Muy gerentes. Pero les conmovieron un montón los roleplays, ¿no? Como que pudieron sentir en carne propia cuál era el problema. Y después de eso, estuvieron súper abiertos a que nosotros podamos proponer otras cosas. Entonces, a veces entrar por este lado más emocional puede servir un montón, ¿no? Ayudarles a empatizar con la situación del voluntario, ¿no? Más allá de poder cumplir con los números para el donante o de poder cumplir con los compromisos que hayan hecho con la comunidad. Esa puede ser una estrategia, ¿no? El poder acceder a los directivos con actividades un poco más emocionales, más que les permitan como palpar en carne propia las vivencias que están teniendo los voluntarios y a partir de eso decir, ok, nos hace falta esto, ¿no? Y otro ámbito donde también es importante es en la planificación. O sea, si tú puedes participar en las planificaciones que se hace, por ejemplo, si es que tu organización participa de concursos de fondos y demás, puede ser muy importante incluir estos elementos desde la planificación, porque a veces un pretexto para no hacerlo es que no hay tiempo, es que no hay recursos, es que ese tiempo que se va a ocupar para esta reunión, pues mejor se hacen otras cosas con las que ya nos comprometimos. A día de hoy, muchos de los donantes ya consideran el cuidado del personal como un eje importante al momento de valorar un proyecto. Entonces se puede siempre incluir, ¿no? Y te diría que una tercera forma, pues es definitivamente, como tú lo dices, politizarlo, ¿no? Es decir, todo el tiempo estar formando a tus compañeros, haciéndoles tomar conciencia de la importancia, acompañándoles de tal manera que no solo sea algo que viene de las direcciones más altas, sino también de las necesidades cotidianas de los colegas. Muchas veces nosotros como voluntarios, digamos, en las líneas medias de gestión y digamos en las líneas que están ya más relacionadas con el campo, también normalizamos ciertas formas de maltrato hacia nosotros mismos, ¿no? Como por ejemplo, no comer o no dormir, trabajar los fines de semana, tener 20,000 tareas y pasarnos una semana entera sin salir de la casa o colgados del computador o no ir a la Navidad con la familia. O sea, también normalizamos formas de maltrato hacia nosotros que luego creemos que son normales también en nosotros, ¿no? Entonces, el que tú estés como picando, digamos, todo el tiempo señalando estas cosas, como mira, esto no está bien, esto es una forma de maltratarte a ti mismo, podemos hacerlo de esta otra manera, también ayuda a crear conciencia de tal manera que eventualmente, pues, deje de ser normal el no cuidado y se vuelva más normal la necesidad de cuidarnos. Es un trabajo bien difícil porque, como te digo, estamos atravesados por este paradigma de la productividad, ¿no? Hasta para ser voluntario hay que ser productivo. Pero sí que se puede hacer, pero hay que atacar de múltiples frentes, ¿no? Y priorizando también ciertas batallas, te diría yo, ¿no? Hay batallas que son más fáciles de ganar, esas hay que hacer primero, ¿no? Y las más difíciles, esas puedes ir dejando para después porque, digamos, si las haces primero a veces se cierran un poco las puertas, ¿no? Te dicen, eres muy exagerado, muy extremo, pero si empiezas por las pequeñas, como por ejemplo, la selección, es muy raro que alguien se oponga al tema de la selección, ¿no? Entonces, ese es como un campo en el que puedes entrar. El tema de los espacios qué sé yo, de afianzamiento grupal, ¿no? También se suele estar muy abierto a hacer esto, ¿no? Las convivencias y cosas así. Entonces, por ahí, pues, el cielo es el límite de la creatividad. Ajá. Sí, Rosanira preguntó algo parecido, creo que ya te respondí también como con algunos tips. Chadi.
Hola Alexandra, buenas tardes, ¿cómo ha estado? ¿Sí me escucha, verdad? Sí, te escucho. Ah, ok, perfecto. Bueno, yo estuve leyendo el material, me pareció bastante interesante. Tiene bastantes matices que llaman la atención, me atrajo mucho, me captó la atención. Uno de los tantos puntos que me atrajo y que también me gustaría ver desde qué punto usted de pronto lo enfoca es el aspecto del amor eros. Antes de pasar ese punto del amor eros, vi algo que me interesó mucho, que es el cuidado, no visto como un elemento o como una acción, sino más bien como un sustantivo, como decía el compañero, como si fuese tomado como una personificación del cuidado, ¿cierto? Algo interesante, algo bastante que se puede atraer, que se puede valorar. Y ahí usted mencionaba, bueno, dentro del relato de este PDF, el mito del cuidado. Y ahí se desenvuelve por qué o cuál es el desenlace del cuidado como persona, ¿cierto? En fin. Pero entonces, al punto que quiero llegar es que aquí se menciona mucho el amor eros. No sé si de pronto, de cuál es el enfoque que ustedes le dan. Yo conozco tres tipos de amor: el amor eros, el amor filia y el amor ágape. Y considero que ese amor que aquí se está mencionando mucho, no sé si se confunde o si cuál es el enfoque que le dan con el amor filia, porque pareciera que este amor eros, que es más de atracción, que es más de erotismo, es como combinado como con ese amor familiar, con ese acercamiento a los hermanos, a la papá, a la mamá, o algo así un poco más familiar. No sé cuál sea el enfoque que ahí le dan a ese amor eros, que sí me gustaría eh, que no sé, que sea abordado como para darle de pronto esa amplitud y saber si de pronto eso es lo que se busca, de que ya este amor eros ya no es tanto visto como algo sexuado o algo de pronto de atracción, sino más bien que se busca es esa virtud en cuanto a lo humano, en cuanto a lo más cercano, en familia, y hasta se llega a aparecer con ese amor ágape, que es el amor de Dios, que se da completo, que se aborda en todos los campos sin esperar nada. Gracias. Claro, Chadi, con mucho gusto. Bueno, efectivamente es un poco en relación a lo último que has dicho, ¿no? Esta idea del eros surge como una contraposición a logos y en realidad es un planteamiento teórico que hace Carl Gustav Jung, que es, digamos, como la línea psicológica que yo he tomado para darle forma a este proceso, ¿no? Jung lo que va a decir es que la psique humana está conformada o más bien dicho, la psique humana tiende a moverse entre elementos opuestos. Y uno de estos opuestos es el conjunto logos y eros. Logos refiriéndose como a todos los elementos psíquicos que tienen que ver con la racionalidad, con la productividad, con la lógica de con la lógica de ganar individualmente, con la razón que tiene que ver con el pensamiento, ¿no es cierto? Y entendiendo eros más bien como la contraparte de este elemento, es decir, con los aspectos psíquicos que tienen que ver con las relaciones, con los aspectos más ligados a la emocionalidad, no a la racionalidad, tal vez no a la productividad, sino más bien a otras formas de bienestar. Y para Jung, estos dos elementos son complementarios. Ninguno es más importante que el otro, sino que son complementarios y deberíamos usarlos sabiamente según el contexto. Entonces él va a decir, hay contextos donde es importante actuar con logos, hay contextos donde es importante actuar con eros. Pero cuando usamos estos elementos psíquicos en contextos distintos o en contextos donde no corresponden, corremos, por ejemplo, el riesgo de deshumanizar la situación o corremos el riesgo de banalizar ciertas situaciones. Entonces, digamos que en un mundo ideal, con un desarrollo humano ideal, todos nosotros deberíamos ser capaces de ser tan racionales y a la vez tan sensibles y emocionales en todas las circunstancias según se requiere. Ahora, Carl Gustav Jung fue un psiquiatra suizo
Y entonces él pudo vivir de primera mano, ¿no es cierto?, en la primera mitad del siglo XX, justamente toda esta explosión que hubo del logos, del principio de logos por encima del otro principio en la humanidad en general. Y él llegó a decir que la enfermedad del hombre occidental era justamente el exceso de logos, es decir, el querer abarcar todas las situaciones de la vida a través de la racionalidad, de la ley, de la fuerza, del orden, de una manera en que se deshumaniza todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, se pierde este equilibrio de poder usar lo uno o lo otro según se requiere y se crea un desequilibrio porque fíjate tú que todo el sistema está hecho para engrandecer el aspecto de logos y despreciar el aspecto de eros de la psique, ¿no? La escuela está hecha así. Entonces, en la escuela nadie te pone una buena nota porque eres empático o eres generoso. Te ponen buena nota porque sacas la mejor nota en matemáticas. A nadie le importa cómo llegaste a sacar esa mejor nota o si no te llevas con nadie o si le caes mal a todos, ¿no? Entonces, el sistema está hecho justamente para crear este desequilibrio que a la larga lo que produce es que, por un lado, fíjense, la humanidad en su conjunto estamos avanzando, sí, a crecer mucho en términos de la intelectualidad, de la tecnología, del desarrollo, de la acumulación de capital, del desarrollo de materiales tecnológicos, pero estamos perdiendo mucho en términos del poder humanizarnos, del poder entablar relaciones saludables, de poder entender y disfrutar de la naturaleza, y eso ha llevado pues a todos los desastres que vivimos hoy en día. Entonces, la idea de esta contraposición Eros-Logos va por ese lado, no tanto del amor como tal, sino de este principio humanizante que está presente en la psique, pero que en la sociedad occidental, que ya prácticamente somos todo el mundo, tiene demasiada relevancia, más bien dicho, tiene ninguna relevancia en contraposición con esto otro que se toma como valor, y en cómo para él, para Carl Gustav Jung, el revivir o el revitalizar este aspecto psicológico, o sea, el volverlo a vivir en nuestra cotidianidad, nos va a llevar eventualmente a este equilibrio, ¿no? Lo cual es muy difícil porque está muy desvalorizado, y fíjense cómo nos toca hacer capacitaciones para reflexionar sobre esto, porque nos parece que, pues, que está un poco de más en la vida, ¿no? Entonces va por ese sentido esta idea del Eros. No sé si te respondo tu pregunta. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Perfecto. Excelente el enfoque que le dio. Con mucho gusto. Sí, bueno, en el chat ponen, Sebas pone que es fácil romantizar la autoexplotación. Uy, sí. Y la explotación de los otros basada en nuestra romantización de nuestra autoexplotación también. Es súper fuerte esto porque empezamos a crear justamente estándares de explotación, pensando en que si es posible para nosotros, es posible para los demás si están suficientemente comprometidos, ¿no? Y entonces creamos estas cadenas institucionales de maltrato donde el voluntariado es como la primera víctima, porque además, pues es como la naturaleza del voluntariado, ¿no? Aaron. Alexandra, compañeros, buenas tardes, y yo quería hacer un comentario más bien en base a todo lo que hemos hablado, y creo que en efecto es muy importante hacer lo que usted decía, de actividades permanentes para de alguna forma atender las necesidades de los voluntarios de una manera sistemática, que no sea algo de una actividad puntual que ocurre solamente una vez en el año, sino más bien todo un proceso más alargado. Y creo yo que sí ha habido muchas carencias en ese ámbito, al menos desde mis experiencias personales. Y yo diría que igual dentro de ese mismo campo de la salud mental, y retomando algunas ideas de nuestros compañeros que tomaron la palabra hace unos momentos, es importante generar consigos, ya que siento yo que hemos desconsiderado cuáles han sido los nuevos aspectos que han traído estos nuevos paradigmas que vino con la pandemia. Por ejemplo, escuchaba que
la carga laboral ya no es la misma, porque en la virtualidad es mucho más fácil quedarte trabajando en casa sin respetar de alguna manera los horarios establecidos. Entonces, en ese sentido, creo que sería bueno crear ciertos protocolos para enfrentar la autoexplotación que uno se impone, que de alguna manera debería ser tratado en nuestras organizaciones de voluntariado. Y finalmente, dentro de ese mismo campo de la salud mental, siento que un área de enfoque podría ser los procesos de selección a los cuales usted se refirió en un inicio, ya que creo que esta puede ser una experiencia compartida entre algunos compañeros acá, pero en mi caso, cuando he postulado para algún trabajo de voluntario y se me ha negado la candidatura, siento yo que a veces las justificaciones por las cuales ha habido esta negación no son lo suficientemente claras como para uno procesarlo emocionalmente, y creo que pueden haber formas más empáticas de negar una candidatura a los voluntariados, porque nunca sabes si es que esta persona será parte de tu organización en un futuro. Entonces, de pronto poner el acento también en esas formas de selección para igual preservar la salud mental de posibles candidatos en un futuro. Eso, Alejandra y compañeros. No te escuchamos, Alex. Creo que desconfiguré mis audífonos y el micrófono ya. Decía que hay varios temas importantes en lo que tú mencionas, ¿no? De no tener actividades puntuales, que es un poco lo que se usa ahora, ¿no? Y como les digo, el checklist, ya, hicimos el taller al año, listo, ya, no hablemos más del cuidado. Y de nuevo, es un poco lo que le decía a Sebastián, ¿no? Es una tarea del día a día de ir introduciendo así subrepticiamente como elementos, ¿no? Preguntas, cuando estás, por ejemplo, en la planificación anual diciendo, bueno, y esto, ¿cómo va a afectar a los voluntarios? ¿O de qué manera puede esto causar un impacto? ¿No? ¿No será mejor de hacerlo de esta manera? O sea, vas como introduciendo estas ideas para que vayan también quedando de una manera muy formal y muy concreta, no solo en la idealización de qué se hace, sino en términos concretos, y eventualmente se va construyendo pues cultura, ¿no? Creo que esto otro que dices de la selección tiene que ver también mucho con los estilos de cada organización, ¿no? Y los procesos que tienen y definitivamente en cómo cuidan también hacia afuera a la persona, ¿no? Hay formas y formas de decirle a alguien que pues no puede voluntariar en el momento o que puede acceder a otra área del voluntariado que a lo mejor no es la cual para la que aplicó, ¿no? Pero también esas cosas suceden cuando no están claros los parámetros de las cosas, porque cuando están claros los parámetros, pues uno más o menos ya sabe qué esperarse, ¿no? Entonces creo que eso también es importante como mirar. Entonces, sí creo que hay como muchas cosas que pensar todavía en términos del cuidado de los voluntarios en el día a día. Hay intentos, yo creo que muchos de los compañeros que salen de esta formación se van con una idea, aunque sea una semillita pequeña de idea, y empiezan como a ponerlo en marcha, y bueno, las cosas no van a salir perfectas a la primera, pero yo creo que la importancia es eso, es de ir introduciendo y de irlo formalizando. Eso no se olviden nunca. Formalizar es la clave, porque eso es lo único que va a quedar y va a hacerse cultura en algún momento, ¿no? Julián. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Alexandra, a todos. Ya, bueno, no sé si tratarlo ahora con todo esto, pero creo que también tiene algo que ver con lo ético y la premiación a todos nuestros voluntarios, como tú decías, el cuidado y todo eso. Pero también quisiera referirme más fuera de los voluntarios, a las personas que son los que son responsables de esos voluntarios. A veces también nos fijamos mucho en los voluntarios y no en las personas que están a cargo de esos voluntarios.
Y muchas veces no sé, esta dirección que puede estar compuesta por una o varias personas, también puede haber casos en los que podría recibir alguna remuneración económica, como puede que no, y también la toma de decisiones parte directamente de estas personas. Entonces llega, y eso me ha pasado, ¿no? Con algún grupo que llega a haber un momento en el que decidimos y decimos, bueno, hemos hecho tantas cosas, necesitamos unas vacaciones, o necesitamos una salida, irnos a tomar un café y los fondos para el pago de, por ejemplo, ¿no? Y para pagarnos el café van a venir de estos ciertos aportes, digamos. Y consideramos que sí es necesario porque realmente necesitamos salirnos un poco del ambiente de toda la problemática y despejar la mente, ¿no? Pero a veces también hemos chocado con todo lo ético porque podrían no todos entender de que realmente si es correcto o no, si es correcto utilizar ciertos recursos o no, si es correcto utilizar ciertos tiempos, si es correcto darnos ese tiempo, esas vacaciones, o en caso de que fuera una sola persona, si sería correcto que yo mismo me autopremio o yo mismo me haga algo y diga, bueno, pero siento que sí me merezco por lo menos algo así, porque no es que busque necesariamente un trofeo por el tiempo que he dado, pero por lo menos decirme a mí mismo si me quiero y estoy muy agradecido conmigo mismo o estoy agradecido con todo mi equipo, ¿no? Entonces, a veces también como que hay una línea muy delgada, ¿no? Entre hacer lo correcto y entre evitar no pasarnos y luego que se vaya a otro rumbo, ¿no? Y cambie la perspectiva de las cosas. Entonces, también me gustaría saber de parte tuya un poco qué aconsejas, cómo mantenernos en esa línea, no pasarnos ni uno ni otro lado y cómo también manejar un poco la situación con con todo el grupo, ¿no? Que nos rodea, ¿no? Para que sea una situación clara y realmente vean que no estamos haciendo uso indebido o algo así, entre comillas, de todo lo que es el voluntariado, ¿no? Gracias. Gracias, Julián. Mira, yo creo que esto que tú topas es un tema que también tiene que ver con la falta de parámetros claros. Fíjense que todo nos lleva a ese lugar, ¿no? Cuando no hay líneas claras, no hay proyectos claros, no hay normas claras, no hay límites claros, es muy fácil que se den estos dilemas, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de situaciones... Salude. Diga hola. Hola, amigos. Ya, mi ayudante. Entonces, yo creo que estas situaciones se solventan muchísimo cuando hay un manual de lineamientos. Cuando está definido cómo, por ejemplo, se van a dar los periodos de descanso o las vacaciones o los reconocimientos, o cuando está claro cómo se van a utilizar ciertos recursos. Por ejemplo, estoy pensando en relación a lo que tú dices, que a lo mejor tú usas algún recurso para moverte en taxi a una ciudad, a un lugar, y dicen, ¿por qué él va en taxi y el resto nos toca irnos, no sé, en otro tipo de transporte público? Pero si todo eso está definido, si las reglas del juego están claras, no tiene por qué haber esos dilemas, ¿no? Porque se entiende que todas las cosas que se hacen obedecen a una necesidad del proyecto o de los participantes del proyecto, y no a un privilegio y no a una arbitrariedad que tú tomas porque tú estás a cargo. Entonces yo creo que en este caso es bien importante que ustedes tengan por lo menos un mínimo manual de lineamientos, ¿no? De decir, estas van a ser las tareas del coordinador o del gestor, también como los beneficios, ¿no es cierto? Que va a salir, qué sé yo, de vacaciones tantos días al año, como en cualquier trabajo, porque el voluntariado es un trabajo. Lo que pasa es que no es remunerado, pero es un trabajo. Qué sé yo, los recursos se van a usar de esta forma, etcétera.
y entonces eliminas esa informalidad que da lugar a que pueda haber malos entendidos sobre cómo tomas ciertas decisiones que parecerían beneficiarte y que no necesariamente, ¿no? Que a veces tienen que ver con lógicas como, qué sé yo, tú tienes que ir a varios lugares al tiempo y a lo mejor pagar un taxi es la solución más eficiente, ¿no? Pero todo tiene que estar determinado, escrito, organizado para evitar estos inconvenientes. Uh-huh. Mario y luego Francisco. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad es que me leí el temario, el PDF, bien interesante y me va a servir muchísimo a mí también de cara al futuro, ¿no? Ayudando al compañero Julián, yo creo que el consejo que le podría dar es el tema de, aparte de lo que has comentado tú, era el punto de la confianza entre el voluntario y el coordinador. Es decir, podemos ser panas, pero también podemos ser amigos, pero también es bien importante el punto de que estamos haciendo una actividad de voluntariado. Yo soy el coordinador, tú eres el voluntario y para que esto salga bien, esto tiene que ir así. Y como decía Alexandra, pues hay unas normativas o hay unos respaldos o hay algo que, por ejemplo, en la compañía tenemos muy controlado, que es el gasto. Justificamos hasta el último centavo en cada una de las actividades, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Ese tema de la confianza, cuando un voluntario llega y ve que hay una persona que tiene esa rigidez, es decir, esa neutralidad en el sentido de este gasto te lo haces tú porque esto no tiene nada que ver con la actividad. Y luego, si hay algo que ver con la actividad y está vinculado con los voluntarios, sí que puede haber ese gasto. Pero en caso de que sea, como decías tú, el tema del café, y yo lo que recomendaría sería como, esto es tuyo, esto no tiene nada que ver con el proyecto y tiene que ver con tu descanso o tu tiempo de pausa, ¿no? En nosotros, bueno, en este caso, cuando yo estaba ahí, lo que hacíamos era, se les daba un jugo o se les daba un bocadillo o se les daba un vale para algún restaurante a partir de la entidad beneficiada. O sea, buscábamos maneras de win-win y de esa forma evitábamos ese tipo de situaciones. Y cuando este voluntario o voluntaria ve que hay ese nivel o esa actitud, pues dice, pues en las próximas actividades pues veo que hay una organización, veo que hay una coordinación, veo que este coordinador es profesional, tiene tal, pues ahí sigue viniendo y con el paso de los años se hace una fidelidad y sigue participando en las acciones. Creo que eso es súper importante. Y luego, respecto al tema en sí, al cuidado, yo lo que les puedo decir a partir de mi experiencia estos 4 años ha sido el tema del voluntario, que hay que estar más que encima de él. Se necesitan los recursos para poder estar encima de él. No solo puede haber, yo creo que, por ejemplo, si tenemos a 1.200 voluntarios, como era el caso, una sola persona no puede hacer ese seguimiento en cada una de las actividades. Es una locura. Y eso me tocó a mí. Y justo ahora en enero va a haber 2 personas, entonces es como que ya parece que han aprendido la lección del tema. Pero el punto es, a lo que quiero llegar, es que este cuidado es súper importante, porque al igual que ha pasado con el tema de la confianza, cuando estamos pendientes de ellos, cuando hay un equipo, por ejemplo, un psicólogo que está pendiente en cualquier caso, cuando hay un seguro médico, cuando o sea, ellos se dan cuenta de que te tienen como una especie de apoyo, de ayuda, que no está solo, que no va a la actividad y pinta y se va, no, sino que él va a seguir todo un proceso en el que nosotros tenemos que estar pendientes de ellos y cuidarles y guiarles para que puedan hacer una acción social lo mejor posible. Entonces, eso era lo que les quería decir sobre el tema del cuidado, que es súper relevante el punto, ¿no? De que haya, como decíais, una estructura, un plan, y a partir de ese plan que tú tienes, seguirlo a rajatabla, porque así el voluntario dirá, cada vez que hay una actividad voy a tener un dossier, voy a tener una formación previa,
voy a tener una charla al acabar la actividad con nuestro coordinador o coordinadora y así él dirá, pues me gusta cómo ha sido esta actividad, me gusta cómo lo está haciendo esta entidad, voy a seguir haciendo actividades. Cuando me llegue alguna llamada de la entidad para participar en una acción social, voy a seguir con ellos. Eso. Gracias, chicos y chicas. Muchas gracias, Mario. Muy pertinente tu comentario. Y creo que, fíjate, tú ya estás como viviendo, digamos, ya este primer momento del cuidado y de las dificultades que implique, de la necesidad, lo que hacemos de ir formalizando, ¿no? Efectivamente, eso es lo que les decía, de ir creando cultura, ¿no? Cuando ya se ve que algo pasa, se va creando una cultura institucional y si esto tiene coherencia, pues eventualmente ya es más fácil hacerlo que cuando todo es caótico, ¿no? En un principio. Francisco. Bueno, sí, interesante esa sintetización que hace Mario, porque concuerdo con él y también pues con Alexandra en que sí o sí para el tema del cuidado tiene que existir unos términos de referencia, porque estos términos de referencia nos permite como institución cuidar a los voluntarios que trabajan para nosotros o para la institución con un impacto social, un impacto ambiental. En algunos casos hay incidencia política. Entonces, esos términos de referencia nos muestra qué debe ser alcanzado. Y en ese qué debe ser alcanzado, pues podemos redactar la visión, los objetivos, el alcance y resultados. Otra cosa importantísima en los términos de referencia es quién tomará parte de ello, quién es ese doliente. Entonces, ahí se definen los componentes, los roles y las responsabilidades. Otra cosa clave en los términos de referencia es cómo será alcanzado, es decir, qué recursos, qué finanzas y qué planificación de calidad se va a tener. Y por último, pues, ¿cuándo será alcanzado? Entonces, ese cuándo será alcanzado es el desglose del trabajo. Y obviamente lo que llamamos el programa, el día a día, o sea, las horas de lunes a viernes o solamente lunes, en fin. Entonces, yo como de mi formación profesional como ingeniero industrial, quería rescatar esa importancia de los términos de referencia, porque en mi institución, en la Universidad Javeriana, esa parte del cuidado ya es parte de nuestra cultura. Nosotros uno de los voluntariados es el voluntariado ambiental y en cada reunión que nosotros hacemos la planeación de las prácticas que salimos a hacer con la comunidad. Y algo claro en esos términos de referencia es qué esperamos nosotros de la comunidad, porque es que nosotros no vamos a ir a hacer un trabajo con ellos, a darles y a llevarles. O sea, ¿qué es ese intercambio? ¿Qué esperamos nosotros recibir de la comunidad y saber qué necesidades tiene la comunidad a la cual vamos a llegar nosotros con recursos, con mano de obra? Entonces, ese intercambio siempre lo tenemos claro en nuestros términos de referencia. Trabajamos en equipo, siempre con la empatía de que si una de nosotros, por ejemplo, subiendo la montaña se desmayó, entonces vamos al ritmo de la persona que se desmayó, no, que se le falta el aire, pues porque, digamos, no se preparó deportivamente, ¿sí? O lo que llaman en Ecuador el soroche, creo que es cuando uno está subiendo, ¿sí? Bueno, pero quiero cerrar allí, era básicamente eso. Muchas gracias por tu aporte, Francisco, también súper pertinente. Y mientras contabas esto, me acuerdo de una cosa que es un principio cuando trabajamos con los niños, ¿no? Y que siempre se les dice a los padres. Los límites, pensando en la crianza de los niños, ¿no? Los límites son centralmente para cuidar y proteger a los niños. Esos son los límites que tienen sentido. O sea, los límites que debemos poner sirven para cuidar. Y creo que esa es la lógica con la que debemos pensar este tema, ¿no? Cuando nosotros entablamos lineamientos, establecemos límites, el objetivo no es perjudicar a los funcionarios o a los voluntarios, es cuidarlos, es saber hasta dónde pueden llegar, hasta dónde les podemos cuidar, hasta dónde ellos pueden tomar ciertos riesgos o no,
qué tareas pueden emprender o no, cuáles son los límites de los horarios en los que van a estar involucrados o no. Entonces, yo creo que esta máxima de la crianza con niños aplica perfecto, ¿no? El límite es importante porque sirve para cuidar, sirve para preservar la vida y la integridad de las personas. Si lo vemos de esta manera, todos estos procesos de poner lineamientos, de armar términos de referencia, cobran más sentido, ¿no? Ya no es solo normar por normar, sino porque todo eso involucra, fíjense, una actitud de cuidado, ¿no? Cómo yo a través de esto hago un montón de cosas. Permito a las personas tener su tiempo libre, poder distribuir adecuadamente la carga de trabajo, que puedan tener espacios de descanso, que puedan tener espacios donde fraternizar con los voluntarios, con otros voluntarios, tener espacios donde también poner límites en la relación con los destinatarios para evitar luego pues otro tipo de problemas en las comunidades, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que estas últimas intervenciones complementarias y muy pertinentes, les agradezco también. Bueno, estamos ya pasados 1 minuto del tiempo, así que voy a cerrar esta videoconferencia, como siempre, abierta a que puedan hacer preguntas en el foro académico si es que lo requieren. Yo, bueno, ya ahorita yo ya me desconecto porque ya entran al 4º módulo, pero siempre estoy pendiente. Y bueno, si le pueden hacer a Cris y yo también les respondo y bueno, igual ya nos vamos a volver a ver en unas semanas para el trabajo final. Jessica, ¿tienes alguna pregunta o intervención? Una pregunta, pero respecto al trabajo final. Claro. En el módulo, como tenemos todavía el taller el día 4, el trabajo final indica en la plataforma que es para mañana, ¿no? Hasta... ¿sería posible tener una extensión? Digo. O sea, para todos, ¿no? Los que quieran, porque tengo, si ustedes lo permiten, sería genial. Particularmente yo ahorita estoy en México en un proyecto. Me acabo de salir las reuniones para poder atender esta clase, pero tengo hasta el día domingo, de verdad, todo el día de reuniones. Entonces, la verdad me ayudarían bastante si se podía. Y creo que algunos compañeros que también les he preguntado también les serviría. Entonces, si fuera posible hasta el martes o que fin de mes o lo que ustedes nos puedan conceder, sería genial, la verdad. Cris, ahí sí, te dejo a ti la respuesta. Sí. Bueno, antes de responder eso, simplemente decir que todo lo que ustedes han compartido ahora creo que va a poder ser tratado con algo más de profundidad en el taller que vamos a tener sobre el módulo 3, que es justo sobre protocolos de cuidado, ¿no? Entonces creo que ahí vamos a darle justo más estructura y sistematicidad a lo que hemos conversado, porque vamos a trabajar en temas de cómo construir un protocolo de cuidado para nosotros, para los otros, para el entorno en el que estamos a nivel organizacional, comunitario y demás. Entonces, bueno, dejar eso ahí como invitación para que nos acompañen la próxima semana a trabajar ese tema. Y sobre lo que comentaba Jessica, como ustedes saben, nosotros arrancamos con el módulo 4 el lunes. Entonces, si Alex está de acuerdo también, lo máximo que podríamos extender el tiempo es para el día lunes, para que no se acumule o no se empalme el trabajo del módulo 3 y luego el desarrollo del módulo 4 propiamente, ¿no? Entonces, si les parece bien, podría ser hasta el día lunes. De pronto como el anterior módulo hasta la medianoche. Como ustedes verán, no es un trabajo extenso el que se está solicitando, pero bueno, esperamos calidad, eso sí, que se pueda hacer a conciencia y con mucho criterio y reflexión. Sí, sí, Cris, por mí no hay problema este lunes. Gracias, Alex. Bien, con eso simplemente agradecerte muchísimo, Alex, súper valioso tu módulo, el taller que estuvo muy emocionante, sentido, y nada más agradecer también su presencia, su disponibilidad y su tiempo y su compromiso. Vamos ya al módulo 4, nos quedan solamente 2 más, ánimo con el resto del tiempo que tenemos y aprovechémoslo con muchísima profundidad, compromiso y responsabilidad. Un abrazo enorme, un lindo fin de semana a todas, a todos y que tengan una linda tarde-noche, ¿no? Abrazos y gracias, Alex, nuevamente.
Gracias, Con muchísimo Alex. gusto. Gracias a todos. Gracias. Que les vaya muy Gracias a bien. todos. Gracias.